Hola, soy Merche Albillo y hoy me gustaría que reflexionáramos un poquito sobre el impacto psicológico que a nivel global está teniendo la pandemia en la sociedad, en todas las sociedades. Sabemos que es una pandemia a nivel mundial y cómo ese impacto psicológico global nos está afectando y se está añadiendo al impacto psicológico que podamos estar sufriendo de forma individual. Sabemos que gestionar las emociones es algo que necesitamos y que hacemos de forma casi automática a lo largo de nuestra vida. Es casi un proceso irreflexivo. Desde nuestra primera infancia vamos aprendiendo y vamos desarrollando habilidades para gestionar nuestras emociones. Lo hacemos casi de una manera adaptativa, bueno, lo hacemos realmente de una manera adaptativa y no tomamos a veces conciencia de que estamos realizando ese proceso. Es casi algo automático, algo absolutamente ligado a la supervivencia. Pero como personas adultas somos capaces de observar, si nos paramos un poquitico y vemos ese proceso de aprendizaje emocional a lo largo del desarrollo del niño. Por ejemplo, el llanto o las expresiones faciales del bebé para expresar sus emociones, sus estados, sus necesidades. Observamos las rabietas de los niños de 2 años, cuando el desarrollo del lenguaje es todavía demasiado precario como para poder expresar sus emociones, deseos o frustraciones de manera verbal. Seguimos viendo luego esa evolución y las crisis en el manejo de las emociones en las distintas etapas de la infancia y de la adolescencia. Y cuando llegamos a la edad adulta, quizá cometemos el error de pensar que ya hemos llegado, que ya hemos aprendido y que ya sabemos gestionar nuestras emociones. Quizá pensamos que ya lo sabemos todo y que más o menos hemos ido sobreviviendo y ya. Pero realmente esto no es así. La edad no es una garantía de buena gestión de las emociones. Somos seres cambiantes, evolucionamos, nuestra situación y nuestras experiencias van cambiando y se han ido añadiendo a lo largo de nuestra vida, pero eso no significa necesariamente que hayamos gestionado bien nuestras emociones a través de estas experiencias vividas hasta llegar a nuestro momento actual como personas adultas. Está claro que hemos conseguido sobrevivir, llegar hasta aquí emocionalmente más o menos equilibradas o equilibrados, pero es importante asumir que en lo referente a la gestión emocional somos eternos y eternas aprendices. Y no puede ser de otra manera porque somos seres cambiantes en un entorno socioafectivo cambiante. Y por lo tanto nos tenemos que reajustar, revisar y recolocar de forma permanente. Para la gestión emocional no existe una forma mágica. Decimos, vamos a dar una fórmula, una receta que nos va a ayudar a gestionar nuestras emociones, que nos va a quitar el estrés, la ansiedad, el miedo, la tristeza, el agobio. No hay una fórmula mágica. Pero sí es importante que tomemos conciencia de forma individual, cada uno, cada una de vosotras, de los recursos emocionales que tenemos. ¿Por qué los tenemos? Muchas cosas nos pasa, muchos recursos emocionales nos pasa con la cantidad de cosas, por ejemplo, que tenemos en el cajón de la cocina de casa o en cualquier cajón de casa, ¿no? Tenemos un montón de cosas desordenadas que ni siquiera sabemos que las tenemos o ya no nos acordamos que las tenemos o sabemos que las tenemos, pero cuando las vamos a buscar tenemos tal caos en los cajones que no las encontramos. Es una herramienta que en un momento necesitamos, pero no sabemos, no podemos usarla. No podemos usarla porque tenemos tal lío, tal desorganización en los cajones que hemos ido abandonando, hemos ido dejando con la rutina y las prisas, que cuando realmente necesitamos una herramienta, como por ejemplo un abrelatas, no lo encontramos. No podemos tomarnos la lata, no podemos abrir la lata porque no encontramos el abrelatas que sabemos que le tenemos, pero tenemos un caos tremendo en los cajones. Nos pasa lo mismo con los recursos emocionales. De vez en cuando es absolutamente necesario colocar los cajones. Y no vale decir soy una persona adulta y yo más o menos ya me lo sé todo. No es verdad. Y si es así, malo. Es que has dejado de aprender en algún momento, revísate, ¿no? Siempre necesitamos estar aprendiendo y siempre necesitamos estar recolocando. De vez en cuando hay que reorganizar nuestros recursos y para podernos ajustar bien y equilibrarnos como seres cambiantes a situaciones cambiantes. A lo largo de nuestra vida cambiamos. Es verdad que mantenemos nuestra identidad personal. Nos reconocemos como una entidad invariable
desde nuestros recuerdos de la primera infancia, como niños, niñas, nuestra adolescencia, nuestra juventud, seguimos siendo la misma persona, pero a la vez somos distintas, somos distintos, ¿no? Y cada una de nosotras ha llegado a esta pandemia con una carga emocional, unas circunstancias personales previas a esta pandemia y con nuestra mochila de emociones positivas o negativas, con nuestra carga de problemas, de estrés, de ansiedad, de vivencias. Y con la crisis del COVID, además, tenemos un impacto psicológico añadido a estas circunstancias personales que ya cada uno teníamos. Y este es un impacto psicológico que la pandemia realmente está imponiendo sobre absolutamente todas las personas que están sufriendo esta pandemia, que es algo a nivel mundial, pero que incrementa el peso sobre nuestros hombros. Es un peso añadido sobre la carga psicológica que cada persona pudiera tener antes de la pandemia. Y ahora tenemos que lidiar, tenemos que gestionar un impacto añadido. Y es cierto que aunque la sociedad comparte ese impacto psicológico global, millones de personas sufren ese impacto psicológico como consecuencia de las distintas situaciones y problemas que esta pandemia está generando, cada persona lo vive de una manera particular, añadiendo este impacto global y esa presión psicológica a sus circunstancias particulares, ¿no? Nos ha podido afectar esta pandemia de manera diferente. En lo personal, lo económico, el impacto psicológico propio de la distopía que estamos viviendo es un estrés añadido, ¿no? Que no va a afectar a todas las personas por igual. La pandemia ha podido tocarnos de diferentes maneras, ¿no? Y este momento es el momento idóneo y adecuado para revisar cuáles son nuestros recursos y llevar a cabo un proceso de autoobservación al cual os estoy invitando, ¿vale? El autoconocimiento es un proceso vivo, o sea, nosotros tenemos que estar permanentemente revisándonos para ver cómo nos estamos desarrollando a lo largo de nuestra vida y especialmente en situaciones de crisis. De vez en cuando necesitamos pararnos y revisar cuáles son nuestros puntos fuertes, cuáles son nuestras emociones, ponerles nombres, cuáles son nuestros puntos débiles, manejar nuestras emociones de manera correcta, poner etiquetas a lo que estamos sintiendo y necesitamos organizar esos cajones, esas herramientas emocionales para poder conseguir sentirnos mejor, sentirnos bien. No se trata solo de saber cosas, sino de hacer cosas con esas cosas que sabemos y de ser diferentes, de ser más competentes, más hábiles con esas cosas que sabemos y con las cosas que sabemos hacer, ¿no? Es decir, unir todos nuestros recursos para ser más felices, para sentirnos mejor. Vamos a empezar por pararnos a observarnos a nosotras y a nosotros mismos, a revisar nuestro estado. Vamos a visualizar la situación en la que estamos. Vamos a ponerle nombre a las sensaciones y a los sentimientos que tenemos y vamos a localizar y a poner en forma, a limpiar nuestras herramientas, nuestras fortalezas para saber manejar adecuadamente nuestras emociones. Es lo que denominamos inteligencia emocional, ¿no? Es nuestra capacidad para identificar, manejar y gestionar las emociones y las de otras personas. Vamos a comenzar por la base. Una revisión a nuestro autoconocimiento. Seguramente que si os pregunto, ¿te conoces? Pues sí, hombre, claro que me conozco, ¿no? ¿Te conoces de una manera objetiva? Es una pregunta más complicada y es una pregunta que nos va a costar más contestar. Porque conocerse de forma objetiva es muy difícil si no tenemos una retroalimentación, si alguien no nos informa de manera objetiva, ¿no? Porque al final siempre estamos observándonos de una manera subjetiva, de una manera personal y con pocas referencias, solamente desde nuestro punto de vista, lo cual va a empobrecer un montón el conocimiento que tenemos de nosotras mismas. Por eso es importante intentar parar y simplemente observarse, ¿vale? El conocimiento que tenemos sobre nosotras mismas, sobre nuestras emociones, afecta a nuestros pensamientos, a nuestras conductas y a nuestros comportamientos. Hay una relación ineludible entre las percepciones, las emociones, los pensamientos, el lenguaje, las conductas y los comportamientos. Y además es algo bidireccional. Estamos permanentemente intercambiando información entre nuestras percepciones y nuestras conductas, nuestro lenguaje, nuestro pensamiento, multidireccional, mejor que bidireccional, ¿no? Tenemos que autoconocernos. Vamos a definir lo que es el autoconocimiento.
El autoconocimiento es un proceso reflexivo en el cual la persona adquiere una noción de su yo, de lo que le caracteriza, de sus cualidades, de sus defectos, de sus limitaciones, sus necesidades, aficiones, temores, etc. El autoconocimiento tiene distintas fases. Para llegar a ese autoconocimiento, lo primero que tenemos que hacer es autopercibirnos. Es la capacidad de percibirnos como personas con un conjunto de cualidades y características que nos diferencian de las demás personas. Luego tenemos que autoobservarnos. Yo ya me percibo, sé que soy diferente, tengo una mente distinta y unos sentimientos distintos del resto de las personas, soy una entidad diferente, me autopercibo como una unidad única y ahora me voy a autoobservar. Y para autoobservarme necesito reconocer mis emociones, mis actitudes, es decir, cómo yo me muestro, me expreso, me comporto, me conduzco, y las circunstancias que me rodean. Necesito autoobservar todo eso. Después necesito tener noción, una noción de mi propia autobiografía, tener una memoria autobiográfica, saber cuál es mi historia personal, mi evolución, mi desarrollo. Y es muy importante, como otro punto para el autoconocimiento, tener un equilibrio en la autoestima, en la valoración que hago yo de mí misma, de mi propia persona. Como última fase del autoconocimiento es autoaceptarnos. Es saber la capacidad que tenemos para aceptarnos a nosotras y a nosotros mismos, ¿vale? Lógicamente, si os dais cuenta, cada uno de estos puntos requiere un trabajo individual, ¿eh? Primero, el autorreconocimiento requiere que me pare a pensar un poquito, ¿no? Y que intente salirme un poquito de mi yo y reconocerme como Merche, quién es Merche, qué hace Merche, cómo vive Merche, qué siente Merche. Y luego ser capaz de reconocer mis conductas, las que me gustan, las que no me gustan, la actitud que tengo ante la vida de una manera objetiva, intentando ser todo lo objetiva, ¿no? Por eso es importante a veces utilizar herramientas de autoobservación, ¿no? Bien, este autoconocimiento es el punto de partida para podernos convertir en una persona emocionalmente inteligente. Hemos hablado en varias ocasiones, hace 2 minutos os he hablado de la inteligencia emocional. Como es conocer, consiste en conocer y reconocer mis propias emociones, saber qué significado tienen esas emociones para mí y cómo esas emociones influyen en mi percepción de la realidad y en mis sentimientos y en mis conductas, en mis comportamientos, ¿no? Todo esto, llegar a ese autoconocimiento, a esa gestión emocional, está íntimamente relacionado con la salud mental, con el equilibrio mental. Por eso es muy importante el concepto de inteligencia emocional, que ya sabemos que lo lanzó Daniel Goleman, un psicólogo estadounidense, y que las personas con una inteligencia emocional son personas que saben gestionar mejor su realidad y son personas más felices. Y como decía, lo que queremos es ser felices, pues vamos a trabajar en esto. Vamos a trabajar en nuestra inteligencia emocional y vamos a comenzar por trabajar un poquito en el autoconocimiento, ¿vale? Eso es a lo que os voy a invitar hoy, a que trabajéis un poquito, hagáis un par de cositas que os voy a pedir luego al final, simplemente como unos pequeños ejercicios para el autoconocimiento, para establecer esa rutina, de vez en cuando hablar con nosotras mismas, ¿no? De vez en cuando mirar a ver cómo estás, a ver cómo soy, a ver cómo actúo, a ver cómo pienso, a ver cómo siento, ¿eh? O saber reconocer en un momento concreto, esto que estoy sintiendo se llama así y lo siento por esta razón y lo tengo que gestionar de esta manera, ¿no? Esa es la inteligencia emocional. Un aspecto importante, una vez que hemos conseguido esta identificación de las emociones, es regular o autocontrolar lo que sentimos. No vale para nada saber, sí, yo reconozco que siento ira, siento muchísima ira, ¿vale? ¿Y ahora qué hacemos con la ira? La tenemos que gestionar. Tenemos que tener la capacidad de tener herramientas y empezar procesos que nos ayuden a gestionar esas emociones de una manera adaptativa, ¿eh? La autorregulación, ese autocontrol, esa autorregulación nos permite que analicemos el entorno y respondamos en consecuencia, pudiendo cambiar nuestra situación o nuestra perspectiva si necesitamos hacerlo para adaptarnos a la situación de una manera exitosa, ¿no? El autoconocimiento, la autorregulación, perdón, hace que podamos dirigir nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras conductas hacia la correcta adaptación en el medio, porque al final
De eso se trata, de adaptarnos al medio. ¿Y qué significa adaptarse al medio? Significa poder utilizar nuestras habilidades, nuestros recursos, nuestros conocimientos de una manera exitosa para lograr nuestros objetivos, nuestras metas y ser felices. Eso es adaptarse. Por lo tanto, necesitamos autoconocernos y una vez que nos hemos autoconocido, poner en marcha nuestra inteligencia emocional para identificar nuestras emociones y autorregularnos, autocontrolarnos, autogestionarnos, ¿no? Necesitamos no solamente gestionar y autorregular nuestras conductas, ¿no? No solamente voy a regular cómo me comporto o cómo me conduzco, sino que me tengo que regular cómo siento. ¿Cómo gestiono? ¿Hasta dónde permito que el nivel de mis sentimientos o mis emociones vayan? Mis pensamientos, ¿cuándo puedo yo controlar mis pensamientos? Que no sean mis pensamientos los que me controlen a mí, que no sean mis emociones los que me controlen a mí. Y necesito además tener la capacidad para motivarme, para seguir adelante, para tirar con ganas, para tirar con energía, ¿vale? El conjunto de procesos que se llevan a cabo con esta autorregulación, en este autoconocimiento, son en gran parte conscientes, frente a lo que decía al principio, ¿no? Nos vamos autoconociendo y casi lo hacemos de una manera inconsciente. Bueno, pues hay que realizar esos procesos de una manera consciente, hay que monitorizarse, pautar el propio comportamiento, autoevaluarse y dar un juicio de valor a la propia actuación, autoevaluarse, ¿vale? A los sentimientos, evaluar los sentimientos, los pensamientos, todo eso. A veces simplemente necesitamos apuntar, coger un papel y un boli y llevar un registro, por ejemplo, de cuántas veces me he enfadado esta semana, cuántas veces he estado triste esta semana, cuántos días he estado contenta, qué situaciones me hacen sentir contenta, qué situaciones me hacen sentir triste, por qué hago esto, qué razones tengo para enfadarme, qué razones tengo para llorar. Y a veces simplemente necesitamos coger un lápiz y un papel que está a nuestro alcance, poderlo escribir y mirarlo incluso al día siguiente cuando nos hemos alejado un poquito de la carga emocional del tema. O incluso llevar un registro por días que estoy feliz, ¿no? Y hacer un registro durante 10 días. Voy a ver en estos 10 días los días que he sido feliz, los días que he estado triste, los días que me he enfadado, los días que he llorado, los días que he estado nerviosa, los días que he disfrutado de la vida. Lo apuntamos y al cabo de 10 días lo miramos. Y nos vemos. Ostras, esta era yo la semana pasada y he sido feliz o he sido muy desgraciada o he llorado todos los días de la semana pasada. Hay que registrarse, hay que hacer un registro que nos cuesta nada. Papel y lápiz. Ahora mismo os voy a hacer 2 propuestas para que podamos empezar con este proceso de autoobservación. Aparte de esta que os acabo de decir que es interesante y es para siempre, para toda la vida, Os voy a hacer 2 propuestas. Una de ellas es la línea de la vida, que os voy a dejar la imagen puesta al final del vídeo para que la podáis ver, que es muy sencillita. Es una línea que representa nuestra vida. Nosotros estamos en el centro, ¿vale? Por detrás está nuestro pasado y por delante nuestro futuro. En esta línea de la vida tenemos que señalar en el presente, debajo del presente, cómo nos sentimos en el presente, cómo estamos, cómo nos percibimos, cuál es nuestra realidad. En el pasado marcamos un poquito nuestra historia autobiográfica, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Qué hemos vivido? ¿Cuál es el sabor que nos ha dejado la vida? ¿No? ¿Qué momentos importantes hemos tenido? ¿No? Y en el futuro vamos a escribir aquellas cosas que nos apetecen, lo que queremos que nuestra vida sea en el futuro y qué vamos a hacer para conseguirlo. Y después podéis escribir, si queréis, si os apetece, que también es un ejercicio muy bueno para pensar en vosotras mismas, en vosotros mismos. Vais a escribir un poquito lo que es vuestra vida, lo que ha sido tu vida y cómo quieres que sea, qué vas a hacer para conseguir esos sueños y esos deseos que tienes. Y no te olvides de que el objetivo en esta vida es ser feliz. Al final del vídeo os voy a dejar también un enlace de un cuestionario bastante extenso de preguntas para que podáis profundizar un poquito más en vuestro autoconocimiento, ¿vale? Y con esto tenéis un trabajo que hacer, pero no solamente para hoy. Es algo que podéis incorporar de vez en cuando a vuestra revisión, como una especie de ITV, De vez en cuando podéis pasaros la ITV emocional y ver cómo estáis, porque es súper importante, ¿no? Cuando a veces no nos miramos con suficiente frecuencia, nos dejamos llevar por estados que a veces somos simplemente desgraciadas o desgraciados, ¿no? Y si, por ejemplo, estamos sintiéndonos tristes, dices, venga, voy a coger este mes un calendario y cada día del mes voy a poner una numeración, por ejemplo, del 1 al 10. ¿Cómo me he sentido? 0 muy mal, 10 genial.
y voy a ver qué nota me saco a final de mes. ¿He aprobado en felicidad? ¿No he aprobado en felicidad? Y si te das cuenta de que estás siempre por debajo del 3, por debajo del 2, por debajo del 5, que es el aprobadito ramplón, pues tienes que revisar tu vida, tienes que empezar a meter cosas mejores en tu vida, a solucionar problemas que tienes, ¿eh? Pero es el primer paso, autoobservarse, ¿vale? Así que hoy vamos a empezar con la autoobservación. Os dejo así y hasta la próxima.